Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido guitarrista? Bueno, en la lección de hoy vamos a continuar con nuestra serie de vídeos para aprender a improvisar en la escala mayor en diferentes tonalidades. Y hoy nos toca Fa mayor. Antes de empezar voy a hacer una pequeña improvisación de unos segundos simplemente para calentar motores e ir acostumbrándonos a la sonoridad de Fa mayor. Y después vamos ya a ver la clase paso a paso. Venga, música, maestro. 2, 3 y... Bueno, pues ya hemos calentado motores y nada, vamos a empezar con la clase de hoy. Mira, vamos a improvisar en Fa mayor y hay muchísimas maneras de hacer la escala de Fa mayor, pero en la clase de hoy yo he decidido que te voy a enseñar la escala mayor en 2 octavas, empezando por el traste 1 de la cuerda número 6. Yo para las escalas utilizo el método CDI y lo que te voy a enseñar es hacer la escala de Fa mayor hacia la derecha en la primera octava y luego en la segunda octava hacia el centro y luego vamos a hacer una escala parcial hacia la izquierda que solo tiene 4 notas, ¿vale? Y con esas 2 octavas, según el método CDI, derecha, centro, más izquierda, parcial. Ahora te lo voy a enseñar despacito con el diagrama para que lo puedas seguir paso a paso. Pues con eso vamos a hacer nuestra improvisación de hoy en Fa mayor. Por supuesto, podríamos hacer en muchos otros lugares, pero hay que acotar, ¿vale? Es importante, porque si no nos volvemos locos. Entonces nada, recuerda afinar tu guitarra a 440 Hz, si no te va a sonar un poquito mal. Y en la descripción del vídeo vas a tener el enlace a la música de fondo que vamos a poner luego, ¿vale? Pero de momento vamos a aprender la escala tal cual con el diagrama. Pues mira, aquí hay que hacer un poquito de esfuerzo extra porque estamos en el primer traste de la cuerda número 6 y vamos a tener que abrir la mano bastante porque vamos hacia la derecha. Así que nada, a entrenar la mano. Venga, despacito, la escala de Fa mayor hacia la derecha sería así. Dedo 1, dedo 2 abierto, 4 abierto también, bajamos y hacemos lo mismo, 1, 2, 4 extendido, luego bajamos de cuerda y metemos el dedo 1 aquí a la derecha, 1 y 2. Aquí ya tenemos la primera octava y ahora vamos a seguir con la siguiente octava, que sería el centro, dedo 2, dedo 4, dedo 1, 2, 4, ahora aquí metemos el dedo 1, paso de la muerte, 1, 3, 4, y ahora vamos a seguir la escala parcial, ¿vale? Aquí ya habríamos terminado con la segunda octava, y ahora 4 notitas añadidas hacia la izquierda, sería dedo 4, 1, 3, 4. Y ahora, ¿cómo sería todo descendente? Pues nada, 4, 3, 1, 4. Ahí hemos hecho la escala parcial. Ahora hacemos una octava entera descendente. 4, 3, 1, 4, 2, 1, 4, 2. Ahí ya tenemos la escala al centro descendente y ahora vamos a hacer la siguiente octava descendente. 2, 1, 4, 2, 1, aquí todo muy abierto, 4, 2 y 1. Muy bien, pues todo junto esto quedaría así.
Vale, pues nada, tu primer paso va a ser repasar esto despacito, despacito, porque luego vamos a poner la música de fondo y hay que ir a tempo, y si no te lo sabes bien despacito, no vas a ser capaz de ir a tempo. Así que nada, pausa el vídeo, repásalo, y cuando esto te salga bien, pues entonces podrás continuar con los pasos siguientes. Muy bien, pues ahora nuestro siguiente paso, esto ya es la hora de la verdad, es trabajar la escala igual que la hemos hecho ahora, pero a tempo siguiendo la música de fondo. Y lo vamos a hacer a blancas, es decir, nosotros vamos a escuchar 1, 2, 3 y cada nota va a ser 2 tiempos. 1, 2, 1, 2, ¿vale? Pero nos tenemos que adaptar al tiempo original de la música de fondo. Te recuerdo que esta música de fondo la tienes debajo en la descripción del vídeo y la puedes abrir en una pestaña nueva al lado, ¿vale? Para cuando vayamos a improvisar. Mira, te muestro ahora lo que tendrías que hacer. Ponemos la música y vamos a hacer blancas. 1, 2, 3 y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, descendente, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Perfecto, pues ahora acabamos de explorar la escala arriba abajo, pero ya adaptándonos al tempo de la base instrumental de fondo. Muy bien, pues una vez hayas hecho esto, ahora toca hacer una pequeña improvisación en blancas. Solo puedes utilizar las notas que hemos visto, ninguna extra, y solo puedes utilizar blancas. Es decir, que cada nota que toques tienes que esperar 2 tiempos. Te pongo un ejemplo breve sin música. Mira, podrías hacer 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿vale? No te preocupes si sale bonito o no bonito, si sale raro, ¿vale? Puedes repetir notas, puedes hacer lo que quieras, pero con las limitaciones que te digo, la escala que hemos visto y solo en blancas. Te voy a poner un ejemplo breve para que veas cómo sería. 1, 2, 3 y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Por ejemplo, bueno, pues ahora te toca a ti, ponte la música de fondo que tienes en la descripción de este vídeo en una pestaña diferente y ponte a practicar un poquito en blancas, ¿vale? Puedes estar el tiempo que necesites, pero cuando sientas que dominas bien este ejercicio, pues vamos a pasar al siguiente. Muy bien, pues el siguiente ejercicio es explorar de nuevo la escala de arriba a abajo. Vamos a repetir el ejercicio que hemos hecho en blancas, pero ahora en negras. Es decir, que va el doble de rápido. Si antes hacíamos 1, 2, 1, 2, 1, 2, pues ahora tendremos que hacer 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ¿vale? Y así durante toda la escala, ascendente y descendente. Por esto te he dicho que te tienes que saber muy bien la escala que te he enseñado justo al principio del vídeo. Si no te la sabes bien, este ejercicio va a ser imposible de hacer. Mira, te pongo un ejemplo de cómo sería esto de arriba abajo en negras. 1, 2, 3 y 1, 1, 1, 1, 1.
bien, pues eso ha sido a negras. Como ves, antes a blancas esperábamos 2 tiempos, 1, 2, 1, 2, y ahora a negras solo uno, 1, 1, 1, 1. Por tanto va el doble de rápido. Bueno, pues lo que tienes que hacer ahora es practicar esto tú con la música de fondo que tienes aquí debajo en una pestaña diferente del navegador y te pones a practicar. Cuentas los tiempos iniciales, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 1, 1, 1. Y así vas practicando. Muy bien, pues el siguiente paso ya sería hacer nuestra improvisación, pero en negras. Es decir, puedes tocar las notas que quieras dentro de esta escala, pero ahora siempre lo vas a tener que hacer en 1, 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 ¿vale? Puedes repetir notas, puedes hacer 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. En este punto concreto, obviamente tú tienes que ser lo más musical que puedas, pero no te tienes que preocupar por eso. Lo importante es que le pierdas el miedo a la improvisación. Da igual que te suene feo, pero importante que te suene a tempo y que mantengas las notas que puedes hacer. No te preocupes si no te sale la improvisación más maravillosa del mundo. Puedes hacer tranquilamente 1, 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 1. Ahí, mira, me he equivocado yo de nota. No pasa nada si te equivocas, pues te corriges y ya está, ¿vale? Pues venga, te voy a poner un ejemplo de improvisación en negras para que luego lo hagas tú. 1, 2, 3 y 1, 1, 1, 1. ¿Ves? ¿Has visto que es sencillito? Simplemente con negras y ya se pueden construir así melodías que, oye, pues más o menos suenan bien. Pues nada, ánimo, ahora te toca a ti, ya sabes, pausa este vídeo, ponte la música de fondo en otra pestañita y practica tu improvisación a negras. Muy bien, pues ahora el siguiente paso lo que nos tocaría es hacer otra improvisación, pero esta vez mezclando blancas y negras. Solo puedes tocar las notas que ya te sabes de la escala y las figuras rítmicas solo puedes elegir entre 2 tiempos para la nota, 1, 2, 1, 2 o un tiempo, 1, 1, 1, ¿vale? Y con eso ya podrás hacer muchas combinaciones. Puedes hacer, por ejemplo, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y esto, obviamente, es relativo al tempo de la música de fondo que estamos viendo. Bien, te voy a poner un ejemplo de improvisación mezclando blancas y negras para que te inspires y luego lo practiques tú. Te recuerdo que la nota puedes empezar en la nota de la escala que tú quieras. No hace falta empezar en la primera nota de cada octava. Es decir, es típico empezar en esta o en esta, pero no es necesario. Puedes empezar en la que tú quieras, ¿vale? Bueno, ejemplo, blancas y negras. Vamos allá. 1, 2, 3 y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2.
Si te fijas, ahí se me ha escapado una notita. He hecho una nota porque me he equivocado, que no forma parte de esta escala. Pero, ¿has visto cómo no he entrado en pánico? Simplemente he continuado, me he corregido e intentado salvar la situación. Bueno, pues este tipo de cosas son las que tienes que hacer tú. Piérdele el miedo a la improvisación, piérdele el miedo a equivocarte y simplemente corrígete intentando seguir dentro de la base instrumental, seguir dentro de ese tempo. El problema no es la equivocación, el problema es si la equivocación te pone nervioso y paras de repente y dejas de ir a tempo. Pero si tú simplemente sigues y continúes con otras cosas, ya verás como no pasa nada, incluso a veces es una equivocación que queda hasta bien porque le da un toque o un color diferente a la escala. Bueno, pues nada, ánimo y ahora te toca a ti practicar la improvisación en blancas y en negras. Bueno, pues ahora el siguiente ejercicio va a ser parecido, pero vamos a incluir silencios. Silencios tanto de negra como de blanca. Es decir, vamos a poder hacer 1, 2 y esperar 1, 2. 1, 2 y esperar 1, 2. Y también vamos a poder esperar un tiempo. Podemos hacer 1, 2, 1. 1, 2, 1. O 1, 1. 1, silencio. 1, silencio. O 1, silencio, silencio. 1, silencio, silencio. 1, 2, silencio, silencio. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 1. 1, 1. 1, 1. 1, 1. 1, 1. 1, 1. 1, 1. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. ¿Vale? Los silencios vienen bien para descansar un poquito la mano, para pensar en qué es lo siguiente que vas a hacer. Y también los silencios son una parte fundamental de la música que le dan mucho carácter rítmico a lo que estás haciendo. Entonces nada, te voy a poner un ejemplo de lo mismo, blancas, negras, pero ahora incluimos además de vez en cuando silencios de blanca y silencio de negra. 1, 2, 3 y 1, silencio. 1, silencio. 1, silencio. 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, silencio, silencio. 1, silencio. 1, silencio. 1, silencio. 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1. ¿Vale? ¿Lo pillas? Venga. Perfecto, bueno pues mira, hemos hecho blancas, negras y hemos incluido los silencios de blanca y los silencios de negra. Nos hemos estado restringiendo rítmicamente. Bueno, pues ahora por último lo que vamos a hacer es quitarnos las restricciones y vamos a hacer una improvisación libre. Pero esta libertad va a ser solo libertad rítmica. ¿Por qué? Porque las notas vas a tener que seguir haciendo solo las notas que pertenecen a la escala. No puedes elegir cualquier nota libremente, sino las que te he enseñado. Obviamente recuerda que te puedes equivocar en una nota y no pasa nada, pero enseguida que te des cuenta, vuelve a intentar unirte a la escala que te he enseñado. Lo único que ahora ya no vas a pensar en negras, en blancas ni nada, simplemente te vas a dejar llevar rítmicamente, ¿vale? Puedes hacer... Entonces aquí pues depende de la técnica de cada uno, vas a poder hacer así florituras un poquito más rápidas, si sabes hacer ligado pues puedes hacer ligados, pero si no sabes pues no los hagas, no pasa nada, el caso es dejarte llevar, ¿vale? Para mí, para mi técnica pues a veces dejarme llevar puede ser hacer esto, pero porque yo puedo hacerlo, porque ya tengo la técnica, ¿vale? Pero quizás para ti dejarte llevar no implica hacer cosas tan complejas, pero sí que puedes hacer. No sé,
¿sabes? Lo que tu mano, más o menos, y tu cabeza y tu intuición musical te vaya sugiriendo, ¿vale? Pues nada, te voy a poner un pequeño ejemplo de lo que sería una improvisación libre para mí, sin restricción rítmica, pero restricción de las escalas que estamos haciendo en este caso concreto. Pues nada, te pongo un ejemplo y luego ya lo practicas tú. 1, 2, 3 y... Bueno, algo así. En las improvisaciones libres siempre te va a salir un poco de basura, luego un poco de algo que te suena bien, luego... Eso es lo normal. De hecho, cuanto más tiempo estés improvisando, si te pones la base de fondo y te pones los 10 minutos enteros que dura esta base improvisando sin parar, te darás cuenta de que poco a poco vas entrando más y más y más a nivel psicológico dentro de esta base y de repente, digamos que te vas integrando con ella, vas entrando en una especie de estado de flow y de vez en cuando te surgen cosas que te sorprenden a ti mismo y te dicen, ¡hala, qué chulo esto que me ha salido! Y a veces te saldrán cosas mal y a veces te equivocarás, pero el objetivo es que te dejes llevar y que sobre todo le pierdas el miedo a la improvisación y a equivocarte, que no pasa nada. Nadie te está juzgando, simplemente eres tú en tu habitación con tu música y punto. Bueno, pues eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que te haya gustado esta sesión de improvisación, en este caso con la escala de Fa mayor. Te recuerdo que hemos visto Fa mayor hacia la derecha, más hacia el centro para la siguiente octava, más hacia la izquierda para hacer una escala parcial ascendente. Te recuerdo que todo este conocimiento forma parte del método CDI, que es el que yo utilizo para el dominio de las escalas en general y en este caso de la escala mayor. Con el método CDI podrás tocar la escala no solo como te la he enseñado yo, sino en todos los lugares, en todos los sitios del mástil, da igual que sea ascendente, descendente, da igual por dónde empieces. Si tienes más interés en dominar la escala mayor a través del método CDI, yo tengo un curso publicado que lo puedes mirar en la descripción del vídeo, ahí puedes acceder a toda la información sobre este curso, que yo considero que es el más completo y el más detallado que vas a encontrar en habla hispana por lo menos. Así que si de verdad te interesa el dominio de la escala mayor, para poder improvisar de una manera mucho más profunda, más fluida y más compleja de lo que has visto en este vídeo, pues te animo a que le eches un vistazo en la descripción del vídeo y ya verás cómo este curso no te va a resultar indiferente. Los alumnos que ya están dentro dicen que es una maravilla, que les gusta mucho y están muy contentos. Por otra parte, recuerda que si te ha gustado este vídeo, no olvides compartirlo con tus amigos guitarristas, comentar y suscribirte al canal y darle a me gusta, que todo esto me ayuda mucho a seguir haciendo más vídeos como este para que tú los puedas aprovechar. Un saludo, un abrazo, querido guitarrista, y nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego!